quiso virarse por dentro y se sentó en el tronco de un árbol. No era filósofo, sabio ni eterno, pero ese día sus ojos brillaron. Quiso mirar y encontró un paraíso. Es muy difícil decir cómo se siente cuando yo vivo en tres realidades. Alguien me dijo que uno no es de un país, uno es de una ciudad. Es más, uno ni siquiera es de una ciudad, uno es de su barrio. A mí me criaron en el Vedado. Y lo siento mucho, pero las cosas que pasaban en Centro Habana como que no lo sentía, era un niño del Vedado. Y me pasa en la actualidad. Yo tengo tres culturas. Y dentro de las tres culturas tengo una serie de realidades. Por lo tanto, dentro de mí sufro la presencia de archipiélagos. Como cubano, yo tengo esa alegría y esa carga espiritual de tener un origen, y un origen riquísimo, pero también parcelado por las realidades de mi tiempo, que fueron 34 años en Cuba. Soy ciudadano español y vivo dos realidades, es decir, mi hogar está en el Mediterráneo, pero el amor de mi vida, mi mujer, es de Asturias, es la típica mujer celta del norte de España. Y después está el tema de Estados Unidos, que ya llevo más de 10 años vinculado aquí, por lo tanto puedo decir, vivo en España, pero vivo en Estados Unidos. Viví en Georgia, en una realidad donde uno decía Cuba, decían Cuba. ¿Qué es eso? Es muy importante tomar conciencia de los cambios de era. Ese fue el gran problema de los judíos en Alemania y en Austria. No se dieron cuenta de que la era de la paz se había terminado cuando en el año 32 subió Adolfo Hitler. Lo captaron muchos y vinieron para Estados Unidos, a Golda Meir, por ejemplo, todos los judíos que formaron Hollywood. Pero otros no se lo podían creer, no captaron el cambio de era. Y por lo tanto, terminaron hecho humo en los campos de concentración. Yo percibo los cambios de era cuando me doy cuenta de que no estoy en el lugar correcto. Aun cuando sí sepa que estoy en el lugar correcto según para qué cosa. Yo tenía un espectáculo en Georgia muy curioso. Había hecho un mix de música cubana mezclada con música clásica, mezclada con música africana y mezclada con música celta. Teniendo en cuenta de que yo lo primero que me di cuenta fue que la inmigración para la que yo trabajaba de estadounidenses venían de Alemania y de Holanda. Y luego irónicamente me decían, qué bonita música de Georgia tú haces. Y lo que estaba haciendo era versiones celtas de Lágrimas Negras, Son de la Loma en jazz y cosas así. Cuando te cuento esto es de alguna manera para que veas cómo yo estaba en un lugar muy productivo a nivel emocional, a nivel espiritual, porque era muy europeo. Es decir, mis patrones incorporados después de 30 años en Europa son más europeos que cubanos. Yo como músico, por supuesto, no me gusta el reggaetón, pero también soy consciente de que estoy mirando un cambio evidente que era cuestión de tiempo que ocurriera. Y ocurrió. La migración que llegó a Miami respondía a unos parámetros diferentes a la de los años 90, incluso a la migración de principio de los años 2000. ¿Eso es criticable? Es una tontería criticar. ¿Cómo vas a criticar algo que no puedes controlar? Simplemente lo que es. Cuando uno, como yo, se subía a un escenario y lo llenaba con 50 personas, y un niño con un iPad metía 300, oferta y demanda. Y como oferta y demanda, la economía de Miami se tiró rápidamente hacia el chocolate y hacia Yumil y hacia toda esta gente que realmente generaba mucho dinero. Eso hizo que el panorama cultural de Miami cambiara a una velocidad tan brutal que se necesitaba una energía que yo no tenía, un tiempo que yo tampoco tenía, para intentar encontrar, sin ninguna garantía, lugares donde actuar. Algunas figuras importantes de aquí de la música pudieron sobrevivir porque ya tenían abiertos mercados en Colombia, en México o en otros lugares de Estados Unidos.
pero incluso el público que le gustaba la música de trova tradicional ha ido envejeciendo. Miami es una plaza perdida. No, es una plaza, no, porque si yo fuera reggaetonero estaría muy bien, muy contento. No, pero te digo, para generacionalmente. Para la trova tipo Sí. de mi generación. Es una plaza perdida. Sí. Definitivamente perdida. No, nunca nada es definitivo, pero por ahora sí. Es decir, los ciclos, ¿qué es lo que...? Hay una parte de nosotros que se revela. Es muy fácil echarle la culpa a los reggaetoneros, pero es que es el ciclo de ellos. Como lo fue del hip hop, como lo fue el jazz, como fue el feeling. Es decir, yo no me puedo quejar, aun cuando me hace daño, porque lo lindo de la vida es que todos tenemos un ciclo. Un ciclo para conocer a la persona que te rompe el corazón, para los hijos, para pelearnos, un ciclo para todo. Y este es el ciclo reggaetonero y les deseo lo mejor de lo mejor porque es un ciclo que no lo olviden. Vivimos muy intenso, nuestras biografías son muy intensas, tanto las amorosas, políticas, todo. Hemos al final vivido varias vidas en una sola. Y eso, en vez de ser algo complejo, lo que hace es enriquecer la línea de la narración del tiempo que hemos estado hasta aquí. Tuve que pasar un entrenamiento en el dejar ir y quedarme con la esencia. Los otros días, y por razones de ética no puedo hablar con nombre y apellido, pero me puse a buscar por YouTube cuánta gente cantaba Hoy Me Aman, que digamos que es mi canción locomotora. Y me pasó una cosa muy bonita con un cantante muy famoso de Cuba que hizo una versión reciente, pero con arreglos musicales de los años 80. Y aquello sonaba fatal. Y eso pasa mucho en el mundo de la música, que tú esperas a veces para hacer determinadas cosas tanto tiempo que no te das cuenta de que cambiaste de era y los colores de la música ya son actuales y que el tipo de timbre con aquellos pianos de los años 80 ya nadie los usa y cuando se usan para otras cosas que son también. Y aquello pudo ser una versión de mi canción grabada en un carísimo estudio, maravillosa, pero sonaba como si lo hubieran grabado en 1985, lo cual sonaba horrible. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la búsqueda de la temporalidad. Juan Sebastián Bach es un tipo completamente contemporáneo. Y Beethoven igual. Pablo Milanés es atemporal. Y cuando tú escuchas Gracias a la vida, es atemporal. Pero para llegar a ese punto, aun cuando los creadores no se lo plantean así como algo, voy a estructurar algo temporal, no es menos cierto de que hace falta que se cumplan una serie de parámetros, hermano. Como por ejemplo, el desprendimiento, la aceptación, el dejar ir y la atención sobre el entorno. Cuando hablo del entorno, es, volviendo al tema número 1, es justamente eso. Decir, vale, no te enojes, no te enfades, no te pongas nervioso ni hipertenso. El Miami que tú conociste ya no le crees. Puedes cabrearte, puedes llorar, puedes enfadarte, puedes mentarle la madre, pero eso no va a cambiar nada, porque ya no es. Y entonces, ¿qué vas a hacer si no es? Pues caramba, muy fácil. Aquello que yo no puedo cantar, lo convierto en poesía y lo convierto en fotografía. Porque a veces lo que importa es el viaje, no en el vehículo en el que vas. Es el viaje. Y es donde entonces se me traba el paraguas. La generación mía, yo soy la segunda generación de la nueva trova, nos llevábamos muy bien, poetas y trovadores. Nos considerábamos primo hermanos. En las tertulias nunca había tensión, nunca había problemas. Es más, en las descargas, uno cantaba una canción muy trovadoresca, ya sea abstracta, lo que te dé la gana, y después descargaba un poeta y no había aristas, no había estrés, cosa que no logré encontrar en Miami. En Miami es la élite de los poetas para allá, nosotros somos un arte menor, los trovadores para acá, más el componente político de que al haber sido de la nueva trova, pues
toda esa mochila estúpida de que la nueva trova, que si fue una cosa del G2, que estuvo, sí, es verdad, estuvimos monitorizados por el gobierno cubano y teníamos a unos agentes que llamaban a gente que nos atienden como si fuéramos enfermos, pero se olvidan de lo principal. Ningún agente del Ministerio del Interior podía controlar la creación. Hay una cosa ahí que a mí me llama la atención, porque precisamente lo que me hace fijarme en ti, y te recuerdo, fue ayer estaba viendo la interpretación de Rosita Fornés de El Comediante, ¿no? Y entonces digo, coño, es que esto es espectacular. Cuando tú mismo te recuerdas que formas parte de una segunda generación de la nueva trova, yo estoy pensando que eres incluso una tercera generación de la trova cubana, y ustedes son una conciliación que hubo con aquella tradición anterior y que fue, yo no diría que fue desechada, porque si tú tienes un elemento como Pablito Milanés, te das cuenta que él es completamente conciliador, ¿no? Sí, es un puente. Es un puente maravilloso, pero es cierto que la primera generación se define por la épica, la epopeya revolucionaria, que es un fenómeno completamente político, que hay que mirarlo también en su perspectiva, vamos a estar claros. Sí. Es su momento, es su tiempo. No se consigue de otra manera. No es posible de otra manera. Y eso es lo que le da sentido estético. También es decir que cuando se descontextualiza se pierde, porque casi no retiene valores estéticos fuera de esa densidad política. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes que no son la primera ola de la nueva trova? Cuando se superpone la belleza poética por encima del compromiso político. Es decir, cuando se habla de adolescencia, vemos siempre a unos jóvenes con las hormonas revueltas. La segunda generación era menos controlable, pero a la vez bastante comprometida con el marco histórico. Cuando uno mira la obra de los contemporáneos míos, ve una belleza tan natural, tan extraordinaria, y pasó otra cosa. Evidentemente la gente más joven, con otra experiencia, escuela del campo, no vivía la épica. La de los años 80 ya no era la épica de los 70 con la tricontinental y los americanos en Vietnam y La Habana llena de migrantes del Cono Sur. No. Fue una época en la que estábamos en el bloque soviético todavía. Pero esa, entre comillas, paz interior produjo una explosión artística creativa. Segunda consecuencia, más allá de la caricatura espectral de un Ministerio del Interior encima de los trovadores, no me gusta que nos traten como disminuidos psíquicos. Todo el mundo era consciente de que teníamos un pie en la cabeza, pero aún así sabíamos hasta qué punto podían apretarnos, porque no podían controlar la explosión creativa. Donde nos controlaban eran cuando intentábamos integrar la creación dentro de los protocolos de las instituciones, que entonces te hacían interrogatorios, que eso es real. ¿Qué quisiste decir con tal frase? Más de una vez me preguntaron a mí, aunque en realidad nunca me censuraron, pero no es menos cierto de que sí había gente leyendo los textos para ver si salía por el ICRT o por la radio. Bien, el mundo, nuestro mundo, el tuyo y el mío, era mucho más rico que la televisión y la radio. Era un mundo pre-internet donde las relaciones interpersonales eran sumamente cercanas. Las peñas, la casa del joven creador, ahí por mucho chivato que fueran, no podían controlar. Y es donde entonces la parte inteligente del creador, que va discriminando dónde están las cosas buenas y las cosas malas, dónde está el terreno fértil y dónde no, pues dijo, aunque no me pongan en la radio, tengo este público
en el Almendares, en el Pabellón Cuba, en la Casa de las Américas, en un montón de instituciones que gracias a Eusebio Leal empezaron a abrirse como espacios en el casco histórico. Esa alternativa era mucho más atrayente que te pongan en Joven Joven, un espacio en el que yo fui mucho con Marta Campos y porque también iba a Moncada cuando montó Música Mía, Derecho por la Vereda, Mirarse por Dentro, etc. Pero que no deja de ser un evento en una línea televisiva en medio de una ciudad en ebullición. Tercer elemento, la creatividad. Hay un fenómeno que en su momento se ha de estudiar y que yo ahora nada más que estoy un poco hurgando con las uñas, y es la influencia de la música gallega en la nueva trova. Sí. Resulta de que cuando uno, por ejemplo, estudia la música de Llano García o de trovadores como Donaldo Poveda, o sobre todo trovadores como Paigallo, Raúl García, que vive en España, vemos un fenómeno muy curioso. La ejecución del instrumento corresponde a las técnicas de juglar del siglo XVI y XVII, mediante una serie de intervalos que ya estaban, por ejemplo, presentes en la música de Mike Porcel. En el caso de Mike Porcel, en los años 70, cuando él compone Pido para el hombre del mañana, el inicio de la pieza, siendo una pieza cubana popular, era esa generación de la que estamos hablando ya venía con un bagaje técnico de las escuelas y de la calle. Era una mezcla muy explosiva. Los que no fueron a la escuela, como el caso mío, que fui a la María Roldán y soy fundador del taller infantil de Leopoldina Núñez, del que salió Donato Poveda, Emma Corredera, un montón de gente durísima. Pablo Urquiza es un ejemplo, todavía lo sigue siendo porque anda por el mundo buscando. Eso no lo tenía Noel Nicola, ni Vicente Perú, ni Pablo, ni Silvio. Esa gente venía de otro bloque más monolítico. De hecho, Silvio siempre dijo, fue Bob Dylan mi principal fuente. Pablo tenía las suyas, pero es que lo que vino después fue tremendo, porque veníamos de una mezcla de gente que sí iba a las bibliotecas, sí compraba libros, que tú ibas a la casa y veías libros, gente que llegaba a una publicación del extranjero y se la veía, y todo eso se convertía en poesía, en música. Pero lo más curioso de esa generación, en la que también pongo a Albita Rodríguez y a Liu, a María Evia, fue que empezaron a tener una serie de influencias celtas y una serie de influencias de la Europa central como parte de lo que habían vivido en Cuba sin saberlo a través de la música campesina. Es decir, la música campesina con la que palmas y caña todos los domingos, esa música discriminada, apartada en la ciudad de La Habana, mentira, pasaba como con el mundo afro. Da igual que no vayas a un toque, pero estás metido en el pastel. Entonces, cuando los trovadores querían expresar lo que tenían por dentro, no se sentían atraídos directamente por el feeling, porque eso era José Antonio Méndez, o César Portillo La Luz. No se sentían tampoco atraídos por el rock, porque lo veían como un bloque también con marcos muy, muy, muy densos. Y entonces empezaron a hacer, sin tener conocimiento y más información, aquello que solamente surge cuando hay un momento de libertad creativa sin límites. Y de esa libertad se definieron los estilos de composición. Y después, obras que hoy por hoy, entre ellos Santiaguito Feliu, obras que hoy por hoy son maravillosas, pero que sus orígenes están en Europa y en África. Hay algo, qué bueno que mencionas eso. Después quiero regresar porque hay un punto ahí que me interesa mucho que tocaste. Pero algo ahí que cuesta mucho explicar a las personas. Es decir, sí, la censura es un fenómeno terrible. Sí, la censura en Cuba era
obsesiva y era algo atroz. Sin embargo, si hay un fenómeno poroso en este mundo es de la censura cubana, porque no podía atravesar lo individual. Imposible. Y entonces sí había una tremenda libertad a nivel individual, no a nivel institucional, obviamente, tú no podías. ¿No? Y además, probablemente si el director de la Casa Joven Creador se enteraba de lo que tú pretendías tocar esta noche, no te hubiera dejado entrar, pero no sabía que era lo que tú ibas a tocar. No. Ni tampoco te iba a sacar de escena. Esto también nos ofrece una visión un poco más realista en términos históricos de la evolución de la... Es decir, porque la nueva trova, y estoy hablando incluso desde la heroica primera, la nueva primera trova, jornada, sí, realmente no se componía solo de conciertos patrióticos, sino de muchas fiestas privadas en las que lo que se cantaba era música tradicional. Y de la que dependían tus futuros viajes. Y de la que dependían tu futuro encaje dentro de la estructura. Es decir, eso no dependía del espectáculo que tú dabas en la plaza. No. Eso era Era el completamente resultado incidental. de lo que pasaba antes. Hay un detalle muy curioso, la resistencia. Para mí, y por supuesto, él no está para rebatirme ni nada, Angelito Quintero. Para mí Angelito Quintero es un fenómeno para mí digno de estudiar. Porque Angelito Quintero era de la primera generación el más joven, por lo tanto está a caballo entre el fin de la primera y el comienzo de la segunda, y muchos lo sentimos más como nosotros que como la primera. Angelito Quintero es un trovador que vive en La Habana, que tiene un talento tan abrumador que combinaba música, digamos, más oficial, como aquel atrevido proyecto que para mí fue genial, que es la ópera trova, con aquella ópera con la gente de Angola, etcétera, que para mí fue y que no dejaba de ser algo del discurso oficial, y de pronto Angelito hace así, y saca el verdadero Angelito, y tiene una obra tan demoledora, tan original, tan poética, y a la vez tan agrourbana, que yo todavía me quedo mirando y digo, wow, supimos nadar entre dos aguas con una inteligencia. Y esa es la palabra que define, inteligencia. La cosa se empezó a poner mala con la tercera y la llegada de dos eventos. La migración de los años 90, del principio de los años 90, la enorme cantidad de trovadores que desaparecieron, y los que se quedaron, que lo llevaron a una coyuntura con Carlos Varela, alguien a quien, por supuesto, respeto muchísimo, pero que se dieron cuenta que después de Guillermo Tell usaron algo que conocí de cerca, y que es: si te tranquilizas, te damos todas las facilidades del mundo y todos los viajes que tú te imaginas, y otras cosas que se irán pegando si te quedas. Por eso Fran Delgado me gusta mucho. Fran Delgado para mí sigue siendo el Fran Delgado que conocí hace años, en talento, en personalidad, en creatividad, en potencia, pero también en honestidad. Y Fran un día declaró públicamente de que la salida de Cuba de una serie de trovadores, entre ellos yo, facilitó el desarrollo de los que se quedaron, porque la competencia dura que había a los años 80 desapareció. Y era muy dura. Era muy dura, pero muy dura, tipos con un talento del carajo. Y esa masa creativa se diluyó por el mundo. Ahora, hay un fenómeno ahí que es importante. En una sociedad normal, las generaciones se desarrollan y se sustituyen unas a las otras. Así es. No, lo que implica que también se dispersan, es decir, una generación de trovadores, cuando llegan a los 30 años, ya son cantantes profesionales, que están situados en un cabaret en Italia y que recuerdan la juventud que tuvieron. En Cuba eso no es posible. ¿Por qué? Porque no solo por la limitación geográfica de que de Cuba no se salía, sino que además la esperanza de vida creció mucho, entonces la gente se amontonó una sobre la otra y fue un efecto tapón que nadie dejó pasar a nadie, un estancamiento Ya lo creo. absoluto. Esto hizo, bueno, tenemos los respiraderos de las migraciones masivas, desaparece la competencia de 80, pero ¿qué pasa con ustedes? Porque ustedes quedan disueltos. Se disolvió, sí. Es decir, ustedes no es que conocieran
un progreso natural, no terminaron de grandes musicólogos. Empezaron de cero. Empezar de cero en México, en España, en Europa Central, Con en América Latina. Con existencias precarias, en los mejores de los casos que los hay de continuidad, pero muy precaria, muy precaria. Tú tienes el caso de Donato Poveda, por ejemplo, tuvo una continuidad Desapareció. muy buena, pero terminó diluyéndose. Sí. Y te digo, Donato, Albita Rodríguez, ¿no? Y entonces, que uno dice, bueno, es que es un talento, es una época, si nuestra generación está destinada a disolverse. Me dice que el tema de la reconversión implica empezar de cero y esa experiencia es rica, no es una experiencia angustiosa, porque recuerda que no saliste con 16 años. No, con 34. No fue angustioso. No más que quedarse en Cuba. Es decir, la opción es incilio, entra por el aro o reinvéntate. Y es cuando entonces, claro, uno se encuentra ante las encrucijadas. Tu vida, la mía, es el conjunto de encrucijadas. O sea, tú y yo estamos hablando por una serie de encrucijadas que corresponden a decisiones y asumimos apechugados. Y algunas veces nos ha salido bien. Sí. Y otras veces nos ha salido fatal. Pero todas hay que aprender. Mira qué curioso. Algunos de mi generación, sin citar nombres, como te comenté, por ética, decidieron irse en 3 formatos. El primero, que es bastante fácil, es, sobre todo en América Latina, es irse a América Latina y seguir cantando canciones de los trovadores oficiales, homenajes a Che Guevara, y vivir de la infraestructura de la izquierda latinoamericana que va a ir a tus conciertos en Chile, Buenos Aires, Bolivia, Venezuela. Eso es una opción que yo no critico, es simplemente una decisión de supervivencia e incluso de estar a gusto. O sea, saliste de Cuba porque era insoportable, pero sabes que puedes vivir del cuento. Y así tengo amigos a los que respeto muchísimo, que no compartan ideológicamente sus posiciones, pero artísticamente han sobrevivido mejor que yo. Porque no nos engañemos, existe todo un circuito para estar trabajando, haciendo música revolucionaria durante todo el año. Es un mercado. Es un mercado. Un mercado y próspero incluso. Y tú lo asumes o no. El segundo grupo es el de la gente que no pudo, gente que se deprimió, artistas maravillosos que terminaron en droga, alcohol y suicidio, gente que nunca se adaptó. Cuando hablamos de la herencia española, asumimos toda la gracia y dones de haber tenido la cultura de la península ibérica, pero también sus defectos. Uno de los defectos los encuentras en las fotos de los republicanos, los civiles y ex soldados huyendo de Franco, cruzando la frontera hacia Francia, al final de la Guerra Civil Española. La angustia de dejar España es un hándicap que a muchos les persigue hasta el último día de su vida. Testimonios, lo de los niños de Moscú, que pensando de que iban a ser salvados de los franquistas y los fascistas, todavía hoy ya casi ninguno vive, pero en su más profunda ancianidad recordaban a España. Una de las figuras jurídicas más tristes de la América española era el destierro. El destierro, y de ahí salen nuestros grandes próceres, entre ellos Martí, por ejemplo. El destierro era una figura peor que el fusilamiento, porque el dolor de separarse de la tierra a la que tú te sentías atado es una sensación física de desgarro. Y es la razón fundamental por la que muchos de nosotros hemos afrontado la salida de Cuba como un desgarro emocional, en algunos casos insalvable. A mí, yo tuve la suerte de por lo menos casarme con una mujer que me ama tanto, española, que no me dejó caer ni en droga ni en alcohol, ni en depresión. O sea, soy afortunado.
pero la cantidad de matrimonios hechos polvo, hijos regados, malas decisiones, de pronto encontrar un buen contrato y por tu forma de ser y no adaptarte y no asumir nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas costumbres, nueva moneda, nuevo marco social. O sea, desprenderse de La Habana es complicado y es un peso muy grande, y a eso se tuvieron que enfrentar los artistas, rebobinando. Escenario 1, no quiero vivir en Cuba, no soporto vivir en Cuba, pero tengo una alternativa bolivariana, una alternativa de música de la izquierda y cantando gracias a la vida y todo, y cuando vea que vive el Che, bien. Recuerden, yo no juzgo, simplemente soy un vigía de mi tiempo. La otra es reconvertirte, como hizo el difunto y tanto que lo quería, carajo, Alberto Tosca, que creo que también, bueno, trabajó el tema del tema Yoruba, etcétera. Ajá, oye, estamos llenos de dones por descubrir y a mí me encanta. Y Donato Poveda también estuvo luchando acá, y Albita abrió su mercado fuera de Estados Unidos. Amaury Gutiérrez también luchó en México y se pasa la vida por ahí. Una explicación posible es lo que pasa en la segunda mitad de los años 80. Se cae el muro de Berlín, entra en crisis el socialismo y el comunismo, Cuba entra en crisis y de pronto las prioridades cambiaron. Sí. Le entró miedo a la gente y el miedo se convirtió en que empezamos a perder peso. Sí. Y dejamos de montar guagua para dar una bicicleta que para qué, y gracias China porque por lo menos había bicicleta. Y ese tipo de cambio social tiene una respuesta a nivel artística, en todas las artes. Sí. Entonces, de pronto el país entró en una crisis que no solamente era económica, y después el tema de los balseros, y el maleconazo del 94, y la salida de gente como yo en el 94. Sí. O sea, de pronto ocurrió un fenómeno que pasa en todas las sociedades. En un momento de crisis se crea el efecto caracol, es decir, hacer así. Y es cuando entonces aumenta los blancos y negros con menos grises. O estás con nosotros o contra nosotros. Y es cuando entonces algunos dijeron, yo planto bandera con el gobierno, y porque vieron que podían incluso tener... O sea, ahí es donde el peor, para mí, uno de los peores momentos de la nueva trova, es cuando realmente las directrices del Partido Comunista obligan a una superdefinición de los que, después del maleconazo sobre todo. Sí. Aunque a mí me empezaron a presionar en el año 92, a presionar muchísimo. Cuando digo presionar muchísimo, es presionar muchísimo. El 92 era muy caliente. Sí, el 92 ya la Unión Soviética estaba en candela, el 92, o sea, ya había desaparecido. Recuerda que el criterio alternativo viene desde el 91. Correcto. Es decir, el 92 fue muy caliente. Esa etapa es muy oscura, para mí es muy oscura, porque caímos entonces en un fenómeno que se vio en España al final de la dictadura de Franco, en la cinematografía sobre todo, que es el doble sentido. Dije esto que parece que es esto, pero como no lo dije, señores, no me fastidien la vida. Es decir, se pasó a un modo supervivencia de la creación, porque el pueblo también se daba cuenta que cuando los trovadores se ponían muy a la extrema izquierda y sacaban la banderita, sentían rechazo. Y después los otros estaban demasiado cerca de una visita vietnamita. De hecho, una de las cosas que a mí me llegó fue algunas expresiones muy desafortunadas de compañeros míos de la trova de la extrema izquierda, que cuando se supieron que yo me había quedado e ido a vivir a Suiza, empezaron a sacar testimonios de yo sabía que se iba a quedar, y cosas como yo sabía que tarde o temprano él se iba a quedar. Recuerda que también el espacio que tú dejas es muy importante. Cuando florece esta segunda generación de la nueva trova, que es tremendamente rica, que es tremendamente popular, que es maravillosa, es decir, Gerardo Alfonso, Xiomara Laugar con Paria, Gerardo Alfonso con Sabana Blanca, tú con el hombre que se mira por dentro y mi Habana, es decir, de algún modo había que empujar eso fuera ya. Es decir, porque además, si tú te vas, de esta forma el remanente que queda
Es decir, hay que lograr que la gente se divorcie de hoy mi Habana y del hombre que quiso tirarse por dentro, porque tienen que divorciarse para poder nosotros concentrarnos en la competencia fuertísima que todavía es el Alfonso, porque no todos se fueron. ¿Me entiendes? Es decir, están diezmados, pero vamos a hacer, si esto se recupera y establecen un nexo con esto y nos reflejan, ¿qué nos hacemos nosotros que estemos abajo? Por eso yo soy reacio a juzgar sin entender el espacio histórico. Cuando el Grupo Moncada popularizó Sigue Así Derecho por la Vereda, hubo una actuación de Moncada en la Plaza de la Revolución. Aquella explanada era de noche y estaba llena. Y como yo no tenía nada que hacer, nada más que el autor, yo estaba con el público. Cuando empezó la tipa a decir Sigue Así Derecho por la Vereda, todo el entorno mío estaba bailando y el único que estaba escuchando su canción era yo. Y de pronto siento una mano aquí que me hace un negrote como de 2,5 metros me dice: voy a hacer, ¿a ti no te gusta esa canción? Y yo le dije: sí. Bueno, después de ese tipo de experiencia humana, artística, renunciar a esa dinámica tiene un coste psicológico, económico, un coste vital y un coste bastante complicado. Sé que los que se quedaron en Cuba la pasaron como la pasaron, que han tenido que tragar sapos y cocodrilos crudos, pero eso sí, yo opté por cambiar de aire y hoy día tengo 3 identidades: Cuba, Estados Unidos, Europa. Soy muy norteamericano, soy muy europeo y, por favor, soy muy cubano. Y no hay problema. ¿Qué hay antes del proceso creativo? ¿Qué experiencias vitales te permiten escoger este tipo de tema, este tipo de música, este tipo de intervalo, este tipo de rítmica? Pues todo está en el almacén de las vivencias. ¿Cómo es que tú llegas a amar un país, a conocer un país desde el punto de vista del amor, a amarlo como se puede amar a una mujer o a un familiar? Cuando logras el fenómeno tan complicado de la inmersión. Claro, yo me crié en La Habana, pero no hablo como habanero. En realidad, mi madre era de Nuevitas, papá de Camagüey. A mí me paren en Camagüey, no conocí nunca Camagüey, pero dentro de casa me obligaron a hablar en camagüeyano, es decir, articular, etc. Y me decían: si vas a hablar habanero, de la puerta para afuera. Entonces, cuando yo estoy aquí en Hialeah hablando entre habaneros, coño, hablo entre habaneros, compadre, la verdad que ni articulo ni nada. Pero mi manera de hablar no es exactamente de La Habana. Además de un montón de años en Europa, yo en mi familia de España hablo castellano, vosotras que queréis y cosas así. No sé feo porque eso es una ridiculez y no va a salir porque no me sale ese cero. Si amo a Cuba es porque conocí sus entrañas. Conocí, como pueden ver acá, me falta un dedo. Esto se llama Ejército Juvenil del Trabajo, que es JT. Ciego de Ávila, Zafras del 79 al 81, cortando caña. Hasta que sufrí un accidente y me costó muchas cosas, entre ellas un dedo. Bien, el haber conocido la Cuba profunda produce 2 cosas: o un rechazo y te refugias en lo urbano, o un sentimiento de cuánto me queda por conocer, y empiezas a realizar un proceso parecido a cuando tú amas a una mujer, pero sabes que ella está llena de detalles que hay que explorar, y terminas locamente enamorado. Por lo tanto, el amor por Cuba pasa por haber tenido el privilegio y el lujo de conocer Cuba, no solamente mi barrio. Con España me pasó exactamente lo mismo. Al hacer yo un trabajo más allá de los límites normales, con autorización oficial, yo sabía lo que ocurría debajo de Barcelona, en la búsqueda de focos de infección, lo que ocurría en los hospitales, porque era uno de los responsables de cuidar la higiene ambiental de los hospitales,
de las fábricas siempre estaba metido por pantanos, por lugares que te hacen tener contacto con la parte profunda, recodos de río, en busca de focos de infección. Así que el amor por España va más allá de que yo tenga una mujer española. Va de que he podido tocar la tierra, de estar en cuevas, de estar en los rincones donde solamente van aves, más allá de las pistas del aeropuerto de Barcelona, en los pantanos. Y con Estados Unidos me pasa exactamente igual. Entonces, todo eso crea un almacén que define el proceso creativo, siempre y cuando seas honesto contigo mismo. Hay un lenguaje, hay una poética en la segunda generación de la nueva trova, que tiene una variación cuando tú ves casos extremos. Pablo Urquiza y Gerardo Alfonso son casos extremos, porque tienen referencias muy extremas. Pero fuera de ellos dos, más o menos tú. Ahora, más que Hoy Mi Habana, por ejemplo, que yo reconozco que es super hit, yo te defino más por un hombre que hizo Mirarse por Dentro, como síntesis de una poética. Es decir, un árbol tiene ramas y cada rama tiene una terminación propia de ella, ¿no? Entonces todos tenemos ese árbol y es lo que nos identifica. Por eso yo veo tan poca variación, pero hay una rama definitiva que termina en un hombre que quiso mirarse por dentro, por el tipo de metáfora que usa, la textura, es decir, más allá de lo melódico, que yo creo que es lo que hace que Mi Habana sea más popular, porque rítmica y melódicamente sí es mucho más atractiva, pero esta, quizás porque la atención se la pongo por la letra, no es la poética. Sí, y porque también me adelanté a los acontecimientos. Resulta de que te voy a decir el secreto de por qué Hoy Mi Habana es famosa. Cuando analizas la música que se ha compuesto a La Habana, y aquí no estoy hablando mal de ninguna canción, sino simplemente estoy dando un hecho psicosocial, casi todas las canciones a La Habana hablan de lugares, calles, parques, límites como el Malecón. Eso es hermoso, pero no funciona para los que no estén en La Habana. No funcionan porque estás discriminando otra. Claro, tampoco podrías hacer un mapa de Google Maps de La Habana en una canción. Por lo tanto, el encasillar en límites geográficos y urbanos una canción que tiene que ver con una ciudad es encantador, pero es una limitación. El secreto de Mi Habana es que La Habana que yo describo es una entidad antropomorfa, es una mujer. Sí. Y por lo tanto, como cada uno trae su propia Habana, y hay 2 millones de cubanos fuera de Cuba y cada uno trae su Habana, Mi Habana encaja más con aquella que tú presupones y además recuerdas que aquella que te diga de tal calle a tal calle, de tal plaza al Malecón. Y eso es uno de los secretos de la universalidad de La Habana. Sin embargo, y en consonancia contigo, la que realmente me ha acompañado hasta mis 60 años es Mirarse por Dentro, porque es una declaración de principios. Y te voy ahora a dar el testimonio de donde salió la canción, es una autopsia. En los años 80, Augusto Enríquez, cantante de Mocara, estaba en su carrera de medicina y tenía que hacer prácticas en medicina legal, que estaba por la ciudad de Puerto Rico, ¿de acuerdo? Como éramos súper mega amigos, José, ven para acá que estoy solo, yo cogía mi guagua. El poder entrar en el mundo de la medicina forense fue para mí maravilloso. Claro, es primera vez que yo este testimonio lo grabo, eso. Porque nunca tuve problemas con mi relación con la sangre, por ejemplo, mi relación con los muertos. Es decir, yo nunca me han asustado los muertos, ni los vivos, ni los muertos. Nunca he tenido problemas. Y lo que ocurre de las paredes de un instituto forense hacia adentro, hay que o tener una predisposición positiva o puede salir completamente traumatizado. Y como los cubanos somos como somos, pues
hacer jornadas en el Instituto Anatómico Forense con mi gran amigo Augusto Enríquez, viendo autopsias, analizando lo maravilloso que somos por dentro. Y un detalle, cuando yo digo, con una estrella abriéndose el pecho, aunque por poco se queman las manos, es un bisturí. Y cuando digo de que hasta que le devuelvan su aspecto de humano, es que cuando tú eres una pieza en una mesa de disección, no eres un ser humano. No eres José Antonio, no eres Ignacio. Eres un objeto de investigación jurídica. Una vez que termina esa investigación médico-legal, que se determina si te mataron, te suicidaste, o yo qué sé, o tenías algo que te falló, es que te devuelven tu condición humana cuando te cosen, te rellenan y te cosen, y te devuelven a tus familiares, pero te devuelven como Ignacio, como José Antonio. Pero mientras estás ahí, no, estás en manos de la ciencia jurídica que busca la verdad, no lo que me dijeron de ti, ni lo que dicen que hiciste. Y eso es fascinante, porque la verdad estaba dentro, no estaba afuera, y los muertos hablan si el que los está atendiendo sabe el idioma. De modo que cuando yo huelo a un ser humano recién fallecido, es cuando entonces se activan la memoria olfativa. Olemos exactamente igual que lo que huele un cerdo cuando lo matan. No sé si tú has estado en esa situación, sí. Le meten la puñalada, sí. Lo abren y emana un olor animal que no es peste. No es mal olor. No. Es la naturaleza que se es de víscera, es que caer caliente. Claro, una vez que yo digo, vale, este es un tipo que se había ahorcado, ¿no? Joven, se había ahorcado en la cárcel. Cuando hacen así, que lo abren desde la garganta y le sacan el bloque, y yo estoy ahí y hago, como era un caballo fresco, digo, ahora entiendo por qué hay caníbales, porque esto debe saber a puerco, porque es que te huele, si huele a cerdo, debe de saber a cerdo, ¿no? No me impresionó, sino que sentí un profundo cariño y un profundo respeto ante la maravilla que somos nosotros por dentro. Realmente cuando están diseccionando para saber las causas patológicas, las evidencias jurídicas de que tú fuiste ahorcado o te ahorcaste tú, una diferencia jurídica que define si buscas un asesino o simplemente un suicidio, el cuerpo empieza a hablar por la disposición del tipo de muestras que se van encontrando, como por ejemplo determinado tipo de hemorragia en determinados tipos de venas que son típicas de tal cosa. Así que la cantidad de información que da una persona muerta a mí me fascinó y definió lo que sería mi posterior relación con los seres humanos y predijo lo que me iba a pasar, que si yo quería hacer algo en la vida, primero tendría que mirarme por dentro. Dejar que los rayos del tiempo le devolvieran su imagen de humano. Quiso mirar y encontró un paraíso. Quiso mirar